Es noticia Colombia porque la corporación Rosa Blanca, que agrupa exguerrilleras víctimas de abuso sexual cuando eran niñas en las filas de la FARC, llevó al Congreso una fuerte denuncia contra 25 exjefes de ese grupo ilegal por violación, aborto forzado y reclutamiento. Entre los señalados figuran actuales senadores por el partido FARC. La corporación Rosa Blanca asegura que tiene documentados todos estos casos. Aquí están los 25 mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC. Entre ellos hay quienes violaban a niños. Los testimonios fueron aportados por las propias exguerrilleras ante la Comisión de Paz. Debido a estas violaciones, quedé en embarazo. Sabía lo que podía ocurrirme donde se enteraran que estaba embarazada, que era el fusilamiento o el aborto. Otro de los testimonios señala a Pablo Catatumbo, actual senador del partido FARC. Tristeza me da no ver a Catatumbo acá, porque se lo quería decir. Queremos saber dónde están los restos de una niña que le decían la Leona, que por quedar embarazada y no querer abortar, la amarró durante 3 meses y ordenó su fusilamiento cuando tenía 7 meses de embarazo. Victoria Sandino, congresista por el partido FARC, también fue mencionada. Vuelvo y me encuentro a la misma, hoy senadora, y vuelvo y le expreso lo que me está pasando. ¿Cuáles fueron sus palabras? Si no queremos más problemas, toca quedarnos calladas. La denuncia casi se vio opacada por una nueva discusión durante una audiencia de la Comisión de Paz del Congreso. La policía tuvo que intervenir para recuperar el orden tras un enfrentamiento verbal entre la senadora Ángela María Robledo y la excongresista Sofía Gaviria. De nuevo, la sesión de la Comisión de Paz del Congreso terminó en Zambra. Uno de los voceros de las víctimas de las FARC señaló a la representante Ángela María Robledo de estar defendiendo a los victimarios. Perdón, déjenme hablar. Yo soy la congresista. No, déjenme hablar. Déjenme hablar. A mí me respetan. Por minutos los gritos se apoderaron de la sesión y la policía tuvo que intervenir. No lo permito, ex senadora Sofía. Yo también fui víctima de las FARC y aprendí a respetar y aprendí el dolor. A mí me respetan. Al final, los partidos de izquierda se retiraron de la sesión de la Comisión de Paz. Y mientras esto pasaba, en varias ciudades de Colombia hubo marchas en favor de la Justicia Especial para la Paz. En Bogotá, capital del país, la de mayor concentración, algunos líderes políticos de la oposición encabezaron la manifestación para rechazar las objeciones del gobierno de Iván Duque a 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP. Cuando son las 4:22 minutos en Colombia, saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Caramba, bienvenido. Hace rato que no nos veíamos. Hace mucho tiempo que Pero no. he estado detrás tuyo, buscando el espacio, Que no compartíamos. Jairo, a ver, ¿qué va a pasar en Colombia? Te voy a cambiar la pregunta para nuestra teleaudiencia en contexto. ¿Qué está pasando en Colombia en relación a este tema? Y Dania, es obvio que hay un enfrentamiento muy fuerte entre diferentes versiones de lo que es el acuerdo de paz con las FARC. De un lado hay un pecado original que difícilmente se va a superar, no solamente este año, yo creo que va a tomar mucho tiempo más, quizás en los próximos 6 a 7 años, y está relacionado con el tema del plebiscito de 2016, en donde se desconoció la voluntad del no. Ahí nacen muchos problemas. Si bien se quiso por parte de la administración de Juan Manuel Santos sacar adelante el proceso de paz, hoy día, como lo podemos ver, está claro que para muchas personas ese problema del plebiscito no se ha logrado superar. Hay un problema de legitimidad de origen por cuenta de lo que ocurrió en el 2016 y que hoy vemos. Pero también hay un problema muy grave, Dania. Hay un problema jurídico inmenso.
devastador. Hay un tema de enfrentamiento o choque de trenes, como se dice en Colombia, en donde algunas personas consideran que el presidente, si bien tenía la facultad para objetar unos artículos del proyecto de ley, hay otros que consideran que esas objeciones son políticas sociales y fiscales y que no hubo objeciones de esa índole, sino objeciones constitucionales. Pero también hay otro enfrentamiento que se avecina y que creo que va a ser mucho más delicado, porque no solamente va a ser la gota que copa, que desborda el vaso, sino particularmente va a tener unas implicaciones a futuro mucho más delicadas y está relacionada con las elecciones territoriales que se van a celebrar en Colombia en octubre de este año. Tenemos en estos momentos un país polarizado, pero hasta ahí no hay problema. El problema es que se ha tomado partido y los enfrentamientos es por todo o por nada. Cuando tú tienes una sociedad enfrentada por el todo o por el nada, cualquier cosa que ocurra es impredecible. Bueno, la polarización no siempre trae consigo rédito, ¿no? No siempre trae consigo resultados positivos, lamentablemente, de las sociedades polarizadas. Ejemplos tenemos muchos, vecinos próximos, claro que sí, cercanos. Pero lo cierto es que voy a insistir en un punto. Cuando llegamos a este tema, cada vez que lo he tratado, lo decías tú hace un momento. El presidente está facultado para hacer objeciones a una ley, es decir, se lo permite la Constitución. Y Dania, ese tema se ha debatido mucho, pero está claro, por lo menos en términos constitucionales y en términos eminentemente jurisprudenciales. La Carta Política de 1991 es clara, le atribuye al presidente de la República en su condición de jefe de gobierno como presidente de la República la facultad de objetar los proyectos de ley que vengan del Congreso de la República. Existen algunas variaciones, porque si bien lo faculta para objetar, hay que tener en cuenta que existen solamente dos clases de objeciones, unas eminentemente jurídicas por asuntos relacionados con la legalidad o la constitucionalidad de los proyectos de ley y otro que es objeciones por motivos de conveniencia política, por motivos de conveniencia social y por asuntos fiscales que simple y llanamente no hay presupuesto para atender las necesidades que desarrolla la ley. En el caso de las leyes estatutarias, el campo de acción es muy pequeño, porque las leyes estatutarias, por definición, y Dania, van primero a la Corte Constitucional. La Corte adelanta un proceso de exequibilidad, es decir, mira la ley, la compara con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y entrega un dictamen. Si el presidente quiere objetarla, lo puede hacer, pero solamente por razones de conveniencia política, social o fiscal. Y ese es el problema que en estos momentos se vive en Colombia. ¿Por qué es el problema? Es decir, el presidente objetó por razones de conveniencia, por lo menos es lo que tenemos entendido. ¿Cuál sería el problema? ¿Hay quien considera que no es así? Sí, Dania, hay un sector muy importante del país que considera que si bien él está facultado para objetar por conveniencia, la justificación tiene que ser clara y precisa y así lo demanda la Corte Constitucional en una línea jurisprudencial que data de finales del año de 1992. Si uno mira el texto, yo tuve la oportunidad de leerlo con mucho cuidado, el título es muy claro, objeción por razones políticas, pero al momento de leer el contenido, las razones son eminentemente jurídicas, está fundamentado en temas única y exclusivamente que atañen asuntos eminentemente jurídicos relacionados con la vigencia de la Carta Política colombiana y de algunos tratados internacionales. Desde ese punto de vista, Idania, en medio de esta controversia, yo creo que alguna parte le asiste la razón. Si bien se arguyó que es por razones de conveniencia política, la fundamentación del recurso, la justificación de la objeción es eminentemente constitucional. Y hoy en la mañana, en diferentes emisoras, canales de televisión, se trajo una información muy delicada. Aparentemente la Corte Constitucional dejó entrever que en la respuesta que le va a entregar en el día de mañana al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alejandro Chacón, va a decirle que las objeciones que adelantó o presentó hace ya algunos días el presidente Iván Duque, si bien estaba facultado para hacerlas por conveniencia, su justificación es eminentemente constitucional y consideraría la Corte, anticipando lo que viene, que no se pueden tramitar.
esta situación va a bloquear por completo el Congreso, porque en la Cámara de Representantes hay interés de negar estas objeciones. En el Senado hay una disputa todavía voto por voto para ver qué van a hacer, pero si una Cámara se niega a tramitarlas, yo creo, y en esto me puedo equivocar porque hay muchas versiones jurídicas sobre este particular, el proyecto se hundiría y creo que sea una situación muy lamentable, porque la JEP necesita la ley. Algunos consideran que debe tener unos cambios, es más, yo estoy de acuerdo con algunos cambios, quizás no estoy de acuerdo con el mecanismo, pero sí es necesaria fortalecerla. Pero una cosa es esa y otra completamente diferente, Idania, es que se pierda el mecanismo, que se pierda el tiempo y que el Congreso de la República, en medio de la polarización que estamos hablando, se vea abocado a tomarse 2 años más para sacar una nueva ley. Yo creo que toda la legislatura se va en eso. A eso iba, ¿no? Si se pierde este momento, si no son válidas las objeciones, si la Corte se pronuncia en el sentido que estás mencionando, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿El presidente queda de manos atadas? ¿Qué viene en ese momento? O sea, si la JEP, si la Justicia Especial para la Paz necesita reformas, unos dirán que son más, otros dirán que son menos, pero si hay retoques, por decir sí, en otro término, que hacer, ¿por qué no encontrar la forma de hacerlo? Es decir, y yo quiero retrotraerme a un punto, que fue el plebiscito, sí, cuando ganó el no sobre el sí. El pecado original de legitimidad que tiene esto. Allá vamos. Sí, y Dania, hay un mecanismo. Eso no solamente ha ocurrido en Colombia, en todas las experiencias, sin excepción, que se conocen desde los años 80 hasta la fecha, de proyectos de ley sobre justicia transicional o sobre reformas del Estado para garantizar mejor representación o cualquier otro tema derivado de los acuerdos de paz, esas leyes siempre se han visto sometidas a reformas, bien sea por las Cortes Constitucionales del país, bien sea por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por leyes que se tramitan de común acuerdo. Y ahí está el punto. Si queremos tramitar una reforma para fortalecer la JEP actualmente, se requiere un consenso político, consenso que no existe. En segundo lugar, hay algunos abogados en Colombia que consideran que si una Cámara se niega a hacer la votación o vota no, y la otra Cámara vota contrario, es decir, sí, el proyecto de ley se hundiría. Si se hunde, es necesario llevar otro proyecto de ley estatutaria, buscar un consenso y votarla. Y yo creo que no existe voluntad política de ninguna de las partes de encontrar un punto medio. Ante esa situación, yo creo que puede quedar paralizada la Justicia Especial para la Paz. Y si queda paralizada, se está incumpliendo el acuerdo de paz. Y si se incumple el acuerdo de paz, la Corte Penal Internacional tiene las manos libres para intervenir en Colombia, para ver qué está pasando con los combatientes de la FARC y con los combatientes de las fuerzas militares. Es el peor escenario. Ahora, Jairo, es decir, esta es una ley que tiene 159 artículos, si 159, no recuerdo mal. Objetado 6. El presidente Iván Duque objeta 6 artículos. Hay quien dice que el presidente Duque quiere acabar con la ley o quiere acabar con el proceso de paz. Contrariamente a eso, quienes objetan las objeciones del presidente no van a lograr exactamente lo que dicen que el presidente quiere. Claro que sí. Yo tengo un principio. Yo no creo que el presidente Duque busque hacer trizas el proceso de paz, destruirlo o neutralizar sus avances. Yo creo que él tiene la facultad jurídica para objetarlos. Cosa diferente es que la sustentación se haya equivocado. Pero si se mantiene este tema, quienes objetan las objeciones van a terminar por darle la razón a un sector radical del país que busca acabar con el proceso de paz y acabar con la JEP. Y es el peor escenario. En cierta medida hay una frase que es chocante, pero es diciente. En términos generales, en cualquier sociedad siempre hay un sector que termina sirviendo a los efectos de ser considerado un idiota útil, que por garantizar mejores cosas se tiran todo el proyecto. En estos momentos lo que estamos viendo es que 2 siglos después de nuestra independencia, que hace parte de un proceso muy complicado que se llamó la patria boba, estamos a puertas de repetir la historia, de quedar enredados en las discusiones jurídicas, tratando de buscar escenarios perfectos que no existen en ningún lugar. Y la consecuencia puede ser, de un lado, la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de otro lado, un proceso de estancamiento legislativo. Porque si no se logra sacar esto adelante, el resto de proyectos de ley vitales para la nación se van a ver en una situación crítica que no van a ser discutidos, se van a hundir y en medio de un proceso electoral territorial, la situación puede ser mucho más alarmante. Usted lo ha dicho, el peor escenario. El peor escenario. Jairo, gracias como siempre por estar aquí. Es un placer. Esta es tu casa, puedes Volveré venir todos con los días. frecuencia.
frecuencia. No te he buscado, pues eso yo me hago ver, me hago por acá atrás y no me ves. No, esta semana seguramente tendremos a Jairo de nuevo en el programa. Gracias por acompañarnos. Rápidamente hacemos una pausa cuando son las 4:33 minutos en Quito. Nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Y al regreso, Jair Bolsonaro y Donald Trump se encuentran en Washington. Al volver, hablamos de qué dijeron y cuáles fueron los temas que pusieron sobre la mesa. Ya venimos.